Hola, gracias por estar aquí en una nueva Vitacápsula, una pausa para reconectar contigo y volver a lo esencial. A veces los recuerdos duran más que el amor, más que el vínculo, más que la promesa y se quedan habitándonos por dentro. Hay relaciones que terminan pero no se van, no porque todavía estén ahí, sino porque siguen apareciendo en la mente, en los recuerdos, en las comparaciones, en ese y sí que vuelve cuando menos lo esperas. Hoy quiero que hablemos de eso, de los vínculos que ya no existen en la realidad, pero que siguen vivos en la imaginación y en la emoción, de esos amores a destiempo, de las historias que no continúan, pero tampoco se cierran. Porque a veces no estamos extrañando a la persona, estamos habitando una fantasía que todavía nos sostiene. ¿Cuánto puede vivir dentro algo que no se libera, pero tampoco se nombra? Que no se expresa, que no se transforma, como una pregunta sin respuesta. Algo que no se suelta, pero tampoco se vive del todo. ¿Cuánto hay que hacer en el día para que los recuerdos no se conviertan en sueños? ¿Cuánto hay que moverse, distraerse, llenar la agenda para que el corazón no vuelva a sus lugares? A esos hubiera sido que no fueron. ¿Cuánto debe llover el alma antes de que empiece a sanar? ¿Cuánto se puede extrañar lo que solo existió en la imaginación? Este poema lo escribí partiendo de mi propia experiencia frente al amor, de lo que me ha pasado a mí y también de todo lo que he visto y he escuchado a lo largo de los años acompañando a otras personas. Porque esta sensación de no soltar del todo, pero tampoco seguir viviendo eso en la realidad, no es algo tan raro. Es algo que aparece mucho cuando una relación termina, pero el recuerdo, la fantasía o el imaginario del vínculo siguen vivos por dentro. Y quiero hacer aquí una salvedad. Esto no tiene que ver necesariamente con el tiempo, no significa que tenga que ser una relación reciente o que haya terminado hace poco para llegar a sentir algo así. A veces han pasado años, a veces la vida siguió, cambiamos, crecimos y aún así algo de ese vínculo sigue vivo por dentro. Porque no es el tiempo lo que sostiene el recuerdo, es lo que quedó sin decir, sin vivir, sin cerrar. Es algo que aparece cuando una relación termina, sí, pero también cuando una historia nunca terminó de empezar o cuando se cerró por fuera, pero no por dentro. Y cuando eso ocurre, el recuerdo empieza a ocupar un espacio más grande del que debería. Se mete en la rutina, en los pensamientos, en las comparaciones, en la nostalgia que va llegando sin avisar, y quedarnos en una fantasía cumple una función. No es debilidad y no es falta de voluntad. Muchas veces la fantasía se vuelve un refugio emocional, un lugar donde vamos a buscar lo que no estamos encontrando en la vida real. Puede ser conexión o validación, ternura, sentido, ilusión, y por eso volvemos una y otra vez a los recuerdos, a las conversaciones imaginarias, a las versiones idealizadas del pasado, porque ahí, en ese imaginario, todavía sentimos algo que hoy nos falta. El punto es que los recuerdos no se quedan quietos, no se comportan como una foto que está guardada en un cajón. Los recuerdos se mueven dentro de nosotros, se activan con una canción, con una fecha, con un silencio, se mezclan con lo que hoy sentimos, con lo que hoy nos falta, con lo que hoy estamos anhelando, y muchas veces se fijan en una imagen congelada del pasado, en una persona que ya no es la misma o tal vez nunca fue exactamente como lo recordábamos. También se fijan en una versión de nosotros que ya no existe. La que amaba sin miedo, la que se sentía elegida, el que pensaba que era especial para alguien. Y ahí ocurre algo importante de nombrar. No siempre seguimos amando a esa persona. A veces lo que amamos, o más bien a lo que nos estamos aferrando, es a lo que ese vínculo nos hacía sentir. Porque cuando una relación termina, no solo se pierde el otro, se pierde también una parte de nosotros. Se pierde, por ejemplo, quién eras en esa relación, o cómo te sentías mirada, o quién eras para esa persona.
o tal vez los planes, las promesas, los ideales puestos en ese vínculo. A veces lo que más duele no es la ausencia del otro, sino la desaparición de esa versión de ti. Y sin darnos cuenta, empezamos a vincularnos emocionalmente con algo que ya no está vivo en el presente. No porque queramos volver, sino porque soltarlo implicaría despedirnos de una parte de nuestra historia y de una versión de nosotros mismos que fue importante. Y entonces, no olvidar se convierte en una forma de no perderte, de no soltar esa imagen tuya que solo existía ahí. A veces también nos pasa que los recuerdos pueden convertirse en un castigo. Nos castigamos pensando si hubiera dicho esto, si hubiera actuado distinto, si hubiera entendido esto antes, y empezamos a repetir la historia como si al hacerlo pudiéramos cambiar el final, como si pensar una y otra vez lo mismo nos fuera a dar una respuesta nueva. Pero no cambia lo que pasó, no cambia la decisión del otro, no cambia la historia. Lo que sí cambia es cómo quedamos nosotros por dentro, más cansados, más atrapados en la culpa, más agotados emocionalmente. El recuerdo realmente no se transforma, solo se vuelve más pesado de cargar. Otras veces, esos recuerdos no solo se quedan en la mente, los llevamos al presente sin darnos cuenta. Llegan a nuevas relaciones, a nuevos vínculos, a personas que no tienen nada que ver con la historia anterior, y entonces empezamos a comparar, a medir, a esperar, a exigir sin nombrarlo, y esperamos que el otro diga lo que no nos dijeron, o que actúe como no actuaron, o que se quede donde alguien se fue, o que repare lo que quedó roto. Y ahí es donde algo se desacomoda, porque esa persona nueva no está siendo vista por quien es, sino por lo que representa. No está siendo amada realmente desde el presente, sino desde una herida que aún no se cerró. Y entonces nada es suficiente, no porque el otro no lo esté dando, sino porque ninguna relación puede compensar una pérdida que no fue elaborada. Nada realmente alcanza, nada llena, nada calma del todo, porque en el fondo no estamos realmente en este vínculo, estamos intentando arreglar el vínculo anterior, estamos buscando cerrar una historia vieja en un escenario nuevo. Y eso realmente cansa, confunde y muchas veces termina rompiendo algo que podría haber sido distinto. Y aquí creo que puede aparecer una pregunta clave que tal vez puede ser incómoda, pero que puede ser también muy honesta, y es: ¿qué siento que perdería de mí si soltara del todo ese recuerdo? No es una pregunta para responder rápido ni desde la lógica, es una pregunta para escuchar con calma. Tal vez no se trata, como lo decíamos antes, de la persona que perdimos, sino que se trata de esa versión tuya que existía ahí, de cómo te sentías, de quién eras cuando eras mirada de esa forma. Y responder esto es liberador por una razón muy simple, porque deja de empujarte a buscar afuera lo que en realidad estás necesitando recuperar dentro de ti. Cuando puedes nombrar qué parte tuya quedó anclada en ese recuerdo, el pasado deja de gobernar tus vínculos presentes. Ya no necesitas que alguien repare, ni complete o confirme algo por ti. El recuerdo entonces cambia de lugar, no desaparece, pero deja de dirigir tus decisiones. Y eso abre espacio. ¿Para qué? Para un amor más real, más presente, menos cargado de historias viejas, porque hay duelos que no se hacen con otra persona ya presente. Hay cierres que no llegan cuando alguien nuevo nos elige, sino cuando empezamos a elegirnos con más verdad. Así que eso de un clavo saca otro clavo a veces se vuelve más bien un problema. Y cuando empezamos entonces a mirar lo que sucede detrás de todo lo que ponemos en ese recuerdo, el pasado deja de filtrarse constantemente en el presente y el amor pues deja de cargar un peso que no le corresponde. Entonces no se trata de borrar el recuerdo, sino de transformarlo, de mirarlo con otros ojos, de darle una nueva voz, no para necesariamente tener que revivir el dolor una y otra vez, sino para liberar lo que quedó atrapado allí. Y sobre todo, pues para tener la posibilidad de crear una vida que te haga sentido sin tener que olvidarlo todo, pero sí eligiendo qué lugar va a ocupar en tu presente.
A veces no se trata de soltar del todo, sino de decidir cómo queremos que eso que pasó viva dentro de nosotros. No todos los recuerdos se van, pero sí podemos elegir que no nos definan, que no dirijan nuestras decisiones, que no condicionen el amor que pueda llegar. Puedes mirar atrás sin quedarte ahí, puedes honrar lo que fue sin usarlo como un refugio permanente, puedes escribir una nueva página aunque la anterior haya terminado con un punto suspensivo. Tal vez aún no estés listo o lista para cerrar la historia, tal vez hay partes que duelen más de lo que imaginabas y todo eso también está bien. No todo se supera con rapidez, hay huellas que piden ser miradas antes de poder disiparse. Pero incluso ahí, en medio de lo no resuelto, de lo que no fue, puedes volver a ti, puedes respirar, crear un espacio nuevo, uno en el que quepa lo que dolió, pero también lo que sueñas hoy. Y si hoy sientes que algo de esto te toca profundo, si notas que un vínculo del pasado sigue ocupando demasiado espacio en tu presente, no tienes que atravesarlo solo o sola. Si quieres seguir acompañándome en estas conversaciones, te invito a seguir el podcast para no perderte los próximos episodios. Y recuerda que si necesitas un espacio más personal para hablar de lo que estás viviendo, estoy disponible para acompañarte en un proceso terapéutico. Puedes escribirme cuando lo sientas. Me encuentras en Instagram como @palabrasvitamina, al igual que TikTok. O también puedes escribirme al correo palabrasvitaminapodcast@gmail.com. Gracias por estar aquí. Gracias por animarte a mirar con honestidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, aunque no puedas cambiar el pasado, puedes cambiar el lugar que eliges para él en tu historia.